Bueno, antes de comenzar, por favor, los que me están escuchando, hay que silenciar los micrófonos. Segundo, le damos la bienvenida también al profe Juan Camilo Londoño, que nos está acompañando en esta reunión del día de hoy. Eh, para iniciar, solicito formalmente que por medio del chat se utilice para escribir el nombre del estudiante, nombre, apellido y curso para llevar nosotros un control de la asistencia. Y en segunda medida, la clase de hoy va a estar dividida en dos partes. La primera va a ser la parte introductoria que voy a dar yo. Y la segunda parte va a estar la cuestión de las preguntas que ustedes tengan o inquietudes que ustedes tengan. Eh, Esas preguntas las vamos a direccionar todas por parte del chat. ¿Listo? Entonces, vamos a esperar un minutico más e iniciamos. ¿Listo? Listo, iniciemos. Vamos a iniciar porque digamos que el tiempo es corto y apremiante. Entonces, darles nuevamente la bienvenida a los que no había tenido la oportunidad de saludar. Espero que se encuentren muy bien con sus acudientes, con sus familiares, con su entorno, que estén en las condiciones óptimas de vida. Eh, Vamos a iniciar el día de hoy la clase de ciencias políticas. En media hora voy a tener que condensar un poco de información, entonces les pido que por favor me tengan mucha paciencia. Eh, Segundo, esta grabación va a estar, este video va a estar grabado y lo vamos a subir esta semana a la plataforma de YouTube que tenemos del colegio. ¿Cómo lo va a encontrar usted? Pues usted ingresa a YouTube y busca IED Los Naranjos, ahí encuentra el canal y ahí encuentra los videos de todos los profesores que hemos venido subiendo y organizando esta actividad. Entonces, antes de iniciar la actividad, como he recordado y como es bien sabido por parte de la comunidad marista, vamos a poner esta actividad en las manos de Dios, ya sea el Dios católico, el cristiano, en el que usted tenga alguna convicción. Agradecerle por esta oportunidad del día de hoy que tenemos de volvernos a encontrar, de volverlos a escuchar, que se encuentren muy bien, que podamos salir ya lentamente de este proceso de salud pública que tenemos. Agradecerle a Champañán por haber tenido el espacio también de habernos conocido este tiempo y a nuestra Madre querida, a la Virgen María, quien nos protege y nos colabora también para que este proceso también se lleve a cabo. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Entonces, bienvenidos muchachos a la clase de Ciencias Políticas. Es un placer para mí tenerlos nuevamente en este nuevo modelo de educación virtual que tenemos. En el día de hoy, pues voy a hacer un recorderis de dos trabajos que he venido trabajando, de dos guías. Les estoy compartiendo en este momento a ustedes la presentación por PowerPoint de la que venimos trabajando. Espero que la estén viendo. Si no la ven o si no me escuchan, por favor, me dicen. Listo. Entonces, bienvenidos, Colegio Los Naranjos, en nuestro bello hogar, el área de ciencias sociales a la cual pertenezco y a la cual la de ciencias políticas quiere vincularse el día de hoy. Y pues vamos a empezar entonces con el concepto de la segunda guía que tuvimos que hacía referencia a lo que era el nacionalismo. Hoy vamos a abarcar esa parte de esa guía y vamos a abarcar otra parte de la guía que se les dejó. ¿Listo? Entonces, el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? Pues el nacionalismo es una ideología que surge, digamos que empieza con ese auge en mitad del siglo XIX por algunas condiciones que se están dando a nivel mundial. En ese orden de ideas, pues digamos que es una ideología en la cual un grupo de personas se identifica a nivel cultural, étnico, religioso, territorial, ¿cierto? Y digamos que los tipos son el ciudadano, el étnico, religioso, histórico-cultural. Digamos que el étnico, cuando hablamos de étnico, hablamos de las etnias, referente, digamos, a las tribus africanas, digamos que puede ser un referente nacionalista. El referente religioso lo hacemos
énfasis en los que son los países musulmanes árabes, el caso de Irán, Irak, ¿sí? Que son los que más fuertemente tienen. Digamos que en el caso del Vaticano también es un nacionalismo religioso. El histórico-cultural es un nacionalismo en el que, como lo dice, es un proceso histórico fuerte. En este caso, digamos, el caso de los aztecas en México, el caso de los egipcios, el caso de los franceses, de los alemanes, que más adelante vamos a ver. Entonces, son tipos de nacionalismos que vamos a encontrar en el mundo. ¿Qué pasa con el nacionalismo? Pues el nacionalismo también tiene, o cuando empezó a surgir a mitad del siglo XIX, tuvo un compañero, un amiguito, ¿cierto? Ese amiguito se llamaba el imperialismo, ¿cierto? Entonces ya hemos visto o vamos a ver dos conceptos que aunque estén separados, los tenemos que hilar más adelante. ¿Y qué es el imperialismo? Pues dice que implica las competencias, que las potencias compitieran por nuevos mercados o productos o territorios, ¿cierto? En este caso, pues digamos que en el siglo XIX o XVIII se empieza a dar un expansionismo desde Francia, Alemania, Inglaterra, España, por algunos territorios en África, en Asia, por comercio, por productos, por gemas. Entonces ellos a nivel de poderse expandir y coger todo ese material que estaba inutilizado, digamos en cierta medida, cogen y empiezan a incursionar en algunos países que no tienen el recurso material militar para exportarlo o para sacarlo, y ellos se van a imponer frente a eso. ¿Cómo lo van a hacer? Pues el imperialismo utiliza el militarismo, el otro concepto que manejamos. ¿Y qué es el militarismo? Pues coge la parte militar o la fuerza armada, ¿cierto? Y con esa fuerza armada se va a imponer frente a las tierras o a los territorios que quiere imponer, ¿cierto? Ahí es donde ya el imperialismo empieza a surgir, ¿cierto? Y el militarismo va a ser la fuerza con la cual ellos se van a empezar a medir. Entonces, ¿qué van a hacer esas potencias del siglo XIX? Van a empezar a organizar, a tener más dinero, ¿cierto? Para empezar a armarse más y empezar de esa manera una guerra entre países para poderlos ¿qué? Subyugar, ¿cierto? Decirles, hey, caramba, señores, ustedes tienen material, yo lo necesito, si no lo quiere por la buena, lo quiere por la mala. Entonces, eso se va a empezar a ver. Entonces ustedes dirán, ay, profe, ¿cómo así? Eso es lo que está pasando actualmente. Sí, actualmente también pasa. Lo vemos en algunos países, por ejemplo, en el caso de Siria, que yo les he hablado varias veces en clase, también con Rusia, Rusia ahí no lo está haciendo gratis, Estados Unidos con su intervención militar. Entonces, todo eso se conoce como imperialismo a través de los militares, ¿listo? O de la fuerza militar. ¿Qué va a pasar? Entonces dice, uy, profe, pero venga, ¿cómo así que pasa armada? ¿Qué está hablando acá? Pues bueno, dentro de eso, de esos tres términos que utilizamos, vamos a empezar a retomar entonces el concepto de lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial para poder hablar sobre el neoliberalismo. ¿Qué va a pasar? Entonces el mundo, entiéndase usted, mundo en el cual hay unas potencias industriales como Inglaterra, ¿cierto? Eh, Poderosas económicamente como Inglaterra, como Alemania, como Italia, España, y ellos quieren más. Entonces resulta que cuando ellos llegan a esos territorios, pues esos territorios tampoco es que van a decir, ay, gracias, bienvenidos. No, ellos también van a decir, hey, caramba, ¿cómo así que usted extranjero viene a imponerme aquí las reglas y todo? Es ahí cuando entonces ahí surge el concepto del nacionalismo. Entonces, ¿Europa qué va a tener? Entonces, Europa tiene un problema brutal. Entonces, es una cuestión gigante que tiene Europa, porque Europa, recordemos cuando empieza, retomemos nuevamente la Edad Media, cuando empieza el proceso de la Edad Media, pues acuérdense que Europa está formada por algunos pueblos germanos, ¿cierto? Que se van a empezar a dividir por varias partes. Entonces esos pueblos hermanos pues, tienen una identidad cultural. Entonces cuando empieza eso, empieza el imperialismo, entonces empieza a ver lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Por eso se va a conocer como la paz armada. ¿Y qué es la paz armada? Entonces, algunos países se van a empezar a unir. Entre esos está Alemania, Austria, Hungría e Italia, ¿cierto? Ellos se van a empezar a unir y van a empezar a decir, ay caramba, ¿por qué no nos unimos nosotros que somos potencia y empezamos a expandirnos, ¿cierto? Recordemos que Alemania va a ser el eje central de la Europa porque pues son los países, son los pueblos germanos los que van a estar unidos a la mayoría de los pueblos europeos. Entonces,
Como hay una nueva alianza, pues existen otros países que van a decir, hey, caramba, ¿cómo así que Alemania se va a unir y nosotros qué? Entonces Francia dice, hey, amigos, por aquí, yo quiero estar partícipe también. Entonces Francia se va a unir con Gran Bretaña y dice, hey, tú, amigo, Gran Bretaña, está. Pues digamos que, ¿por qué con Gran Bretaña? Pues porque son vecinos, a ellos los divide es el Mar del Norte, pero históricamente, si usted no sabe, los bretones o el grupo de los bretones, que todos son una parte de los pueblos anglosajones, también estuvieron inmersos en Francia, el territorio francés, ¿sí? Entonces los franceses tienen algo de británicos, ¿sí? O de bretones. Y pues los franceses también pasaron una parte de los pueblos franceses, también pasaron una parte a Inglaterra. Entonces digamos que ellos van a tener muy buena amistad, aunque en la Edad Media se van a tener muchos tipos de conflictos, pero ellos son amiguitos, son amiguis chéveres. Y pues faltan los rusos. Entonces usted empieza a mirar la Europa desde comienzo del siglo XX, 1900 más o menos, usted dice, ay caramba, estos países como que tan chéveres, ¿cierto? Como tan buenos amiguitos que son. Claro, cada uno de ellos tiene unos intereses particulares. ¿Y cuáles son? Pues que todos son potencia, todos tienen dinero y todos quieren expandir su territorio. Entonces, ¡pum! Va a estallar la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo va a iniciar la Primera Guerra Mundial? No es que se van a mirar feo y van a decir, ay, te quiero a ti, te quiero a... No, no. Eso es un problema porque digamos que los alemanes históricamente siempre han querido ser parte de Europa y han querido expandirse. No solamente fue Adolfo Hitler el causante de eso, sino siempre ha sido. Va a haber un problema y es que hay un señor que se llama Francisco Fernando. Ese señor es el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Y el señor pues va a ir a una parte que se llama Sarajevo. En el caso de ir a Sarajevo, que eso es ahorita Macedonia y la parte de Bosnia y Herzegovina, pues ellos son eslavos. Y los eslavos, si no saben bien, los eslavos es un pueblo que son los rusos. Los rusos se dividen en un pueblo que llaman los eslavos. ¿Qué va a pasar ahí? Pues entonces el imperio austrohúngaro va a llegar allá, ellos tienen sus territorios allá, pero Francisco Fernando es católico y va a llegar a un territorio donde son musulmanes, ¿cierto? Los eslavos son una parte musulmanes. Entonces cuando llegan allá a la parte de Sarajevo, pues imagínense que están en Sarajevo, están los rusos, están los eslavos, están los católicos, están los ortodoxos, están los musulmanes, ¿cierto? Todos conviviendo ahí. Entonces, imagínense como si usted mete en una habitación a las barras bravas de Millonarios, de Santa Fe y de Nacional, dígale, mire qué van a hacer. Exactamente pasó con lo mismo ahí. Entonces, el imperio austrohúngaro empezó a coger, a dominar a los eslavos, a los eslavos, ¿cierto? En Sarajevo, y ellos van a empezar a identificarse y decir, hey, caramba, ¿por qué un pueblo germano o austrohúngaro va a venir aquí sobre nosotros, ¿cierto? Y con la muerte del asesinato, porque fue asesinato de Francisco Fernando, pues va a empezar a tener un problema brutal. Entonces, cuando matan al señor, pues Sarajevo, ese entonces el líder de Sarajevo, le dice, no, el señor lo mató en tierra aquí, pues lo va a ser condenado acá. Entonces, Austrohúngaro, el imperio austrohúngaro dice, no, caramba, ¿por qué? Yo necesito que lo extraditen, digamos una palabra, y que sea juzgado en nuestro territorio porque mató a uno de nuestra realeza. Entonces, los eslavos dicen, no, no, se va a quedar aquí. En ese entonces llega Alemania, y Alemania dice, hey, caramba, hazle caso, no que los austrohúngaros somos también nosotros, y va a declarar la guerra, ¿cierto? ¿Qué va a pasar entonces con Alemania? Pues Alemania tiene conflicto también y quiere expandirse, y entonces ahí tiene el problema territorial con Francia, en una cuestión que se llama Alsacia-Lorena. Rápidamente, Alsacia-Lorena es muy importante para la historia porque es un territorio chiquitico. Ahí está arribita de Luxemburgo. Es un imperio, es una ciudad tan chiquita que todo el mundo se lo ha querido gobernar. Y históricamente, digamos que hay un cómic en la actualidad que habla sobre eso y digamos que se llama Obelix y Asterix, que son dos vikingos que quieren liberarse del Imperio Romano. ¿Lo hacen en dónde? En Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena, digamos que tiene una guerra que es la batalla de Verdún, que va a ser muy importante. Entonces Alemania se va a expandir hacia Francia, ¿cierto? Entonces cuando se expande hacia Francia, pues también se va a arremeter contra Inglaterra. Entonces Inglaterra dice, oye, ¿por qué se va a meter con Francia?
¿Y por qué se va a meter tan bien con Inglaterra? Por un problema de industria. Pues como Inglaterra tenía el problema de ser un país industrializado, pues Alemania quiere meterse con Inglaterra y robarle la idea, coger a esas empresas y empezar también a fortalecerse. Y pues digamos que también está el otro problema de Austria-Hungría con Rusia por el dominio de los Balcanes, que es donde va a morir finalmente Francisco Fernando. Entonces usted va a ver que es un problema religioso, un problema territorial, un problema étnico, es una cuestión. La Primera Guerra Mundial fue una mezcolanza brutal. Entonces, pues no nos vamos a detener ahí. Entonces hubo la Primera Guerra Mundial, se formaron en dos grupos que ya los vimos anteriormente, y pues se van a reunir en Versalles, porque pues, la guerra va a durar, ¿cierto? 4 años, y pues va a terminar los líderes de los que van a ganar, que va a ser Thomas Wilson de Estados Unidos, el presidente de ese tiempo, Lloyd George de Gran Bretaña, Georges Clément de Francia, que él después también va a estar en la Segunda Guerra Mundial, y Vittorio Emanuele, es que toca hablar así porque es italiano, Vittorio Emanuele Orlando de Italia. ¿Ellos qué van a hacer? Como es el grupo que ganó, pues entonces ellos van a coger y van a obligar a Austria-Hungría, a Alemania, ¿cierto? A pagar las consecuencias de la guerra. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, entonces en ese pacto dijeron van a ceder los territorios ocupados, Austria-Hungría y Alemania, y van a limitarse militarmente. Entonces le dijeron a Alemania, Austria-Hungría, si usted quiere más peleas, no señor, entonces me hace el favor, usted va a continuar, pero su ejército no va a tener más de 10.000 personas. ¿Listo? Y tienen que aceptar la responsabilidad. Ahí en el orgullo le van a pegar durísimo a Alemania, porque Alemania pues tiene que reconocer que ellos iniciaron la guerra y que perdieron, y pues eso no va a ser fácil para cualquier persona. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces con eso, ahí van a empezar entonces los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Ahí no va a terminar, ahí va a empezar entonces la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque entonces el pueblo alemán va a estar aislado, ¿cierto? Va a tener que pagar un dinero por indemnización de la guerra, ¿cierto? La economía va a empezar a decaer, ¿cierto? Y va a haber ahí un personaje que va a estar en la Primera Guerra Mundial, en el frente de batalla, va a conocer todos los horrores de la guerra, va a conocer todo lo que perjudicó a Alemania y va a decir, caramba, esto a mí no me gusta. Y ese señor va a ser quién? Pues Adolfo Hitler. Entonces, el señor va, ya crece, estudia, ¿cierto? Conoce de política y dice, uy, o creemos un partido obrero nacional socialista, ¿cierto? Nacional, digamos que el sentido tiene que ser reflejado a la grandeza del pueblo germano, que ya lo hemos visto, ¿cierto? Y entonces dice, no, tenemos que unirnos al poder, no sé qué. Entonces ahí es cuando él asciende al poder, ¿cierto? Tiene un discurso que llena a las multitudes alemanas y por eso es que él va a tener mucho auge en Alemania. ¿Qué va a pasar? Pues digamos que ahí ya conocen un poco ustedes la historia, la han visto, entonces llega y se agarra a X con Y, Japón va y mete un bombazo a Pearl Harbor por querer territorios, va y se mete con Estados Unidos. Yo le he dicho a ustedes que cuando se meten con Estados Unidos hay que temblar, y pues Estados Unidos se mete entonces a la guerra, le mete 2 bombazos a Japón, ¿cierto? Hiroshima y Nagasaki, y ahí con eso pues todo el mundo dijo, uy, pues pucha, como que paremos. Y pues aparte de eso, pues el 6 de junio se mete con todas sus tropas en Normandía, que es un territorio francés, y es cuando llega a meterse a Alemania y a destruir todo eso. Entonces ahí digamos que fue a grandes rasgos lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y ¡pum! Bueno, se acabó toda esa cuestión. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿quiénes eran los protagonistas? Pues por un lado está el Reino Unido, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Miren los tres cocos que tenemos. Miren, tenemos por un lado como a Ronaldo, como a Messi, como a Higuaín, digamos que hablando de fútbol, se dice, uy, no, esos manes son muy buenos. Entonces, pues claro, ellos eran muy, muy buenos. Y por la otra potencia, pues Alemania, Italia, Japón, usted dice, pucha, es que son potencias fuertes. Entonces, no sé, allá se metieron, en esa guerra se metieron grandes potencias fuertes, ¿cierto? Entonces se dieron durísimo, la guerra fue muy cruel, ¿cierto? Fue muy devastadora para Europa, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues como toda guerra, pues Europa quedó destruida, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues imagínese que usted va a Berlín en ese tiempo y pues lo único que queda en pie es una que otra fachada, todo destruido. La mayoría de los hombres van a la guerra y fallecen, mutilados, otros con problemas psicológicos. Entonces las mujeres van a tener que empezar a trabajar, a levantar lo poco que hay. Los niños
¿cierto? Los pocos niños que sobrevivieron a las guerras, pues van a tener que empezar a ayudar a la construcción de ese país, ¿cierto? Entonces, es una cuestión como que uno dice, caramba, las mujeres y los niños tuvieron que sacar a Europa de esa crisis tan colosal que se dio, ¿cierto? Entonces empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y pues ya los líderes dicen, bueno, ¿qué va a pasar? Ya tuvimos dos guerras, nos fue mal porque independiente que sea haya habido ganadores como Estados Unidos, pues también perdió mucha gente. Entonces en la guerra siempre va a haber perdedores, unos más que otros. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces ahí va a empezar a existir una nueva redirección del país, del mundo, una nueva reestructuración de las situaciones, ¿cierto? Y entonces dice que el Estado tiene que ser ejecutor y garante de esa economía. Entonces, los responsables son los dirigentes. Aquí aparece el señor Henry Ford, que pues es un modelo de producción a escala en cadena, ¿cierto? Y lo van a retomar y van a decir, hey, venga, tenemos que retomarlo, ¿cierto? Pero a la par de eso, pues inicia otra guerra, ¿cierto? Otra guerra, claro, otra guerra, porque ya se va a dividir el mundo en dos partes que yo les contaba la vez pasada, y va a ser lo que va a hacer los rusos contra los norteamericanos, ¿cierto? Entonces, la economía va a empezar a tambalear otra vez nuevamente. Entonces, ¿qué va a pasar con esa economía? Pues todos esos líderes se van a empezar a organizar y van a empezar a mirar cómo van a hacer para que el mundo empiece a evitar mucha más guerra y mucho más confrontación para que la economía mundial no vuelva a pasar, ¿cierto? Entonces se van a empezar a crear unas supranaciones, unas organizaciones que van a estar por encima, digamos, o van a estar en todos los países, ¿cierto? Y van a tener unas características. Entonces, primero, para la reconstrucción de los países afectados por la guerra, se crea el Banco Mundial, ¿cierto? Lo van a crear algunas personas con un dineral, con un dinerillo que van a meter ahí para crear el Banco Mundial con algunas potencias y van a crear el otro, que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, las grandes potencias van a meter plática ahí, ¿cierto? Para ayudar supuestamente a otras naciones cuando tengan conflicto, ¿cierto? En ese orden de ideas van a ser un grupo que es el G8, donde las grandes organizaciones o los grandes países económicamente van a empezar a mirar cuál va a ser la organización económica que van a empezar a tener. Entonces el mundo se va a empezar a dividir en secciones, ¿cierto? De esas organizaciones supranacionales que salen después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera y Segunda, nace la ONU, que la ONU es la Organización de Naciones Unidas, que nace con un fin, ¿cierto? Con un objetivo de evitar guerras, ¿cierto? Digamos que nace, ¿no? Porque digamos que ya no es tanto el papel que tiene la ONU, ¿no? Pero va a tener ese objetivo de evitar las guerras, de que la gente vaya, converse, dialogue, no se vayan a dar en la mula cada rato, sino que se vayan despacio y digan, ve, ¿cómo podemos organizarnos y mediar ante todo? Ellos que tienen un cuerpo militar, que es los cascos azules. Se crean las ONG, que son las organizaciones no gubernamentales de personas que van a ayudar en algunos ámbitos de algunas ciudades que tengan o países que tengan procesos violentos, como en el caso de nosotros, para ayudarle desde una forma, de una mirada, digamos, más cultural, de los derechos humanos, de alimento, de salud, entonces organizaciones sin ánimo de lucro, que se van a conocer como fundaciones. Van a ser también la OTAN, en Europa van a ser la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, que va a ser un ejército privado que tiene Europa. ¿Listo? Y van a ser los Human Rights Watch. Uy, ese profesor se bilingüe, el profesor. El Human Rights Watch es una organización que vela por los derechos humanos. Entonces ahí es cuando ya empezamos a hablar que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados entran a Europa, Alemania y ven todas las condiciones inhumanas que tienen los alemanes a los judíos y todo lo de los campos de concentración, dicen, uy, caramba, tenemos que direccionar nuevamente estos derechos y van a ser los derechos humanos. Entonces nace esta organización que busca es proteger los derechos humanos en cualquier parte del mundo donde se cree se estén violentando, ¿cierto? El caso de Colombia, el caso de Venezuela, el caso de Argentina en las dictaduras, el caso ahorita de África, de Siria. Entonces ellos están presentes en muchas cosas.
Va a haber otras organizaciones a nivel económico también, que ahorita estamos viendo que está en auge, y es la OPET. ¿Qué es la OPET? La OPET es la Organización de Países Productores de Petróleo, ¿cierto? Entonces ellos van a nacer también después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza el auge de los automóviles y el petróleo, y ellos se van a organizar y son los que van a empezar a manejar la economía a nivel de petróleo. La UNICEF, que hace parte de la ONU también y que hace parte de los niños, protege los derechos de los niños, y la Organización de la Salud Mundial de la Salud, la OMS, que ahorita ustedes han escuchado mucho por lo de la pandemia que tenemos. Ellos, todas esas organizaciones supranacionales, van a surgir después de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de todo lo que se vivió. Entonces la gente, los líderes dijeron, no tenemos que organizarnos, y todos ellos van a requerir dinero. Entonces, ¿quiénes son los que van a meter dinero ahí? Las grandes potencias. Van a meter todas esas supranaciones. Para poder entender entonces esto, yo les había hablado a ustedes de la geopolítica. Y la geopolítica era comprender los procesos de expansión territorial de de aquellas naciones, ya sea a nivel étnico, cultural, artístico, bueno, como sea, cómo se configura la sociedad en un espacio territorial. Entonces ahí nace la geopolítica que ustedes tenían que ver en un taller. Esto nos da a entender también que desde la geopolítica se entiende los procesos políticos que se dieron en las primeras, Segunda Guerra Mundial, después en la Guerra Fría, ¿cierto? Así es que va a empezar. ¿Listo? Pero gracias. Faltó un concepto ahí. Y es que vamos a iniciar con el concepto del neoliberalismo. Entonces, si usted se devuelve y entiende aquí lo que va a pasar con todos estos señores del Banco Mundial, ¿cierto? Ellos van a empezar a crear unas políticas, ¿cierto? Económicas para que todo el mundo empiece a direccionar a favor de qué, de las grandes economías que son el G8. Estos señores son las potencias que meten dinero y tienen un administrador. Y estos señores van a empezar a organizar todo un modelo económico que se llama el neoliberalismo, que es el taller que ustedes tenían la vez pasada y que tienen el día de hoy. Entonces, ¿qué es el neoliberalismo? Esta mañana respondía un correo de alguno de ustedes. Me decía, profe, un concepto de neoliberalismo importante. El neoliberalismo tiene muchos conceptos importantes, pero para poderlo entender, se debe entender que el neoliberalismo busca que el Estado o los estados se separen de las decisiones económicas de los países. Por eso es que se conoce como la palabra privatización. Por eso se la coloco ahí en negrilla y luego ahorita me va a acercar a la cámara y decir privatización. Es el concepto claro para poder entender el neoliberalismo. ¿Cuál? Privatización, señores. ¿Qué es la privatización? Pues coger las empresas públicas o estatales del Estado, ¿cierto? Y que se las administre esos recursos un sector privado, ¿cierto? Esa era una pregunta que yo a muchos de ustedes les devolví en el taller de la vez pasada cuando les decía, coloque un ejemplo del neoliberalismo. Entonces, aquí voy a hacer una pausa, muchachos. Muchas gracias, miren, tan bonito les puse el muñequito a ustedes. Entonces, aquí vamos a retomar todo eso para podernos hablar de todo esto, pero usted es como medio loco, ¿cierto? Acá, creo que es en este. Ah, sí. Aquí, por aquí. ¿Sí me están viendo? Sí, espero que me estén viendo. Cuando yo les decía a ustedes, den un ejemplo y les escribían en el correo, den un ejemplo del neoliberalismo, ¿cierto? Mire, acá está, privatizaciones de